Ok, voy a hacer una explicación rápida del ejercicio que hicimos en la clase la vez pasada, ¿verdad? Sobre el R y R para variables. Entonces, para que les quede claro, aquí tenemos las partes, ¿verdad? Acuérdense que Katherine, Emanuel, Saúl, Xiomara, Stephanie, Kelly, Ronald, Brian, María Fernanda y James tomaron los datos, ¿verdad? De las mediciones. Entonces, cada uno hizo 3 ensayos, aquí está, ¿verdad? Los ensayos, perdón, lo hicieron Nicole, Eric y María Laura. Son 3 operarios y las partes eran las que tenían cada uno de ellos. Entonces, aquí tenemos todos los valores. Entonces, lo que hacemos primero es calcular los rangos. Calculamos el rango entre los 3 ensayos para Nicole, el rango entre los 3 ensayos para Eric y el rango entre los 3 ensayos para María Laura. ¿Verdad? Y lo calculamos para todas las partes, ¿verdad? Son 10 partes, le pusimos nombre, ¿se acuerdan? Por un asunto de orden, ¿verdad? Pero son 10 piezas, eso es lo que teníamos. Una vez que cada uno hace los 3 ensayos, ¿verdad? Que no se dieran cuenta cuál era la pieza que estaban midiendo para evitar ahí sesgos. Entonces calculamos los rangos de cada uno, ¿verdad? Por fila. Una vez que tenemos los rangos, calculamos el rango promedio de cada uno también, ¿verdad? De todos los rangos calculamos el promedio. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. Y luego calculamos también la media para cada uno de los operarios, de Nicole, Eric y María Laura. Entonces calculamos el promedio de todos estos valores. Esto es lo que nos está dando. El segundo paso es calcular la media de los rangos que calculamos, la media de estos rangos que están en verde, que es este valor. Entonces tenemos que 0.3833 es la media de estos rangos. Y luego calculamos, con los valores de media que teníamos, calculamos el rango de estas medias, que sería este valor, 0.4. Calculamos el más grande, que es el 11.5, y le quitamos el 11.17 que hay aquí. Una vez que tenemos estos valores, ¿verdad? Bueno, ponemos estos, tenemos que son 10 partes, y cada uno hizo 3 ensayos, ¿verdad? Entonces tenemos 10 partes, 3 ensayos. Lo primero que vamos a calcular es la repetibilidad o la variación expandida del equipo, que es el valor de K1 multiplicado por la media de los rangos que calculamos en esta parte. Entonces multiplicamos la media de los rangos por un valor K1 que depende, estas son constantes, el valor K1 depende de la cantidad de ensayos. Y como en este caso tenemos 3 ensayos, entonces tomamos el valor de 3.05. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos que utilizamos el valor 3.05 y lo multiplicamos por la media de estos rangos que están en verde. Y nos da un valor de 1.17. La desviación estándar debida a repetibilidad se calcula dividiendo la variación expandida del equipo entre un factor 5.15 que tiene que ver ahí con la distribución normal. Se utiliza ese factor para que el 99% de los datos queden dentro de la curva de operación. Entonces, este es el valor que se pone aquí. El valor que nos dio de la desviación estándar de repetibilidad es este de aquí, 0.227. Ok. Luego calculamos la variación expandida del operador. Esta es debido al equipo, esta es del operador. Esto es repetibilidad, esto es reproducibilidad. Y lo calculamos con una fórmula que es la raíz cuadrada de el rango de las medias por una constante K2 al cuadrado, que esa constante K2 es esta, que depende de el número de operadores. En este caso son 3 operadores, entonces utilizamos como variable K2 el 2.7 de aquí. ¿Ves? Aquí está marcada. Entonces es la raíz de, y abro paréntesis, el rango de las medias por K2 al cuadrado menos la variación expandida del equipo al cuadrado entre n sub t. Esta fórmula la pueden ver ustedes
en el libro, ya bien estructurada. Vamos a ver si se las puedo enseñar. Ok, voy a pegarla aquí para que la vean cómo es la fórmula esta. Esta es la formulita para la variación expandida, ¿verdad? Para que la tengan ustedes por ahí. Ok. Una vez que aplico la fórmula, ¿verdad? Tengo que el valor que me da es 1.05. Esa es la variación expandida del operador. Y para calcular la desviación estándar debida a reproducibilidad, divido el valor de variación expandida entre 5.15, que me da 0.2056. Ahora, una vez que tengo estos dos, calculo el error de medición, que se calcula con esta formulita de aquí, la variación del equipo al cuadrado, más la variación del operario al cuadrado, todo bajo la raíz, ¿verdad? Y el valor que nos da el error de medición es 1.577. Ok, luego calculamos la desviación estándar de R y R, ¿verdad? Que sería este valor del error de medición entre 5.15 como nosotros, ¿verdad? Como todos los demás. Entonces ya tenemos todos estos valores. Ahora lo primero que vamos a calcular es, bueno, ahora vamos a calcular el porcentaje de la variación debido a la tolerancia, tanto para el equipo como para operarios, que sería esta fórmula de aquí, donde tenemos que dividimos la variación del equipo, en este caso, entre la tolerancia, que habíamos dicho que era de 2 milímetros, ¿verdad? Y me da 58.46%, eso es un porcentaje, ¿verdad? Lo mismo la variación del operario, divido la variación del operario entre la tolerancia, entre 2 en este caso, y me da 52.93. Ahora calculo un índice de precisión tolerancia, que es lo mismo que el porcentaje de R y que se calcula, ¿verdad?, con la fórmula raíz de porcentaje de V al cuadrado más porcentaje de VO al cuadrado. Y el valor que me da es 78.86, que es el índice de precisión tolerancia. Ahora, esto es los criterios, ¿verdad?, para ver cómo está el sistema de medición. Si el índice de precisión tolerancia es menor o igual que 10, es excelente. Si está entre 10 y 20, es bueno. Si está entre 20 y 30, es marginal. Y si es mayor que 30, es inaceptable y debe corregirse, que es el caso de nosotros, ¿verdad? 78.86% es mayor que 30. Ahora, ¿cuál es el componente más alto? La repetibilidad o la reproducibilidad. Bueno, es la repetibilidad, la variación del equipo. Pero no está muy, o sea, son muy cercanas, o sea, tenemos problemas por los dos lados, o sea, no es el problema de general, tenemos problemas por los dos lados, los dos están más arriba de 30 y vea que pero el más grande es la variación de vida del equipo. Ahora, ya sabemos que el sistema es inaceptable. Ahora, hay un valor que se llama el índice de precisión entre variación total, que es un criterio, como dice aquí, un criterio adicional para evaluar la calidad de un proceso o sistema de medición. Y lo que hace es comparar la magnitud del error de medición expandida, LM, este valor de aquí, con la variación total observada. Eso es particularmente necesario cuando la variable que se está midiendo no tiene doble especificación, lo que yo les había dicho en clase. Asimismo, cuando el proceso es muy capaz o para fines de control y mejora de los procesos. Este valor se calcula primero calculando, o sea, lo primero que tenemos que calcular para calcular el índice de precisión variación total es el sigma de la parte, que se calcula primero sacando el promedio de todos. O sea, aquí sacamos todos los datos que midieron tanto Nicole, Eric y María Laura, ¿verdad? Y los promediamos en esta columna, ¿verdad? Promedio por pieza, digámoslo así, vamos a ponerlo aquí. Promedio por pieza.
Ok, una vez que tenemos todos los promedios, calculamos el rango de esa parte, ¿verdad? El mayor de todos estos menos el menor. Y luego lo vamos a dividir el rango de la parte entre un factor de sub 2, igual que en el caso del 5.15, es un factor ya dado para que el 99% de los datos caiga dentro de la distribución normal. Y para este caso tenemos 10 piezas, entonces vamos a utilizar el valor de 10 en de la constante de sub 2, que para el caso de nosotros es 3.18. Entonces vamos a tener el sigma de la parte, o sea, la desviación estándar de la parte, que va a ser 0.122, que es la que ponemos aquí. Ok, ahora vamos con esta tabla, que es como la tabla resumen. Primero, tenemos repetibilidad, reproducibilidad. Recuerden que R y R está compuesto de esos dos valores. Luego está el de la parte, que es el que acabamos de calcular de último. Y por último el total. Pero el total es solo el del R y R, porque este ya comprende estos dos. El R y R comprende reproducibilidad y repetibilidad. Y la parte. Ahora, el total, por ejemplo, en el caso de la varianza, tiene que ser la suma de la parte más la suma del R y R. ¿Se acuerdan? Porque la varianza al cuadrado la varianza total al cuadrado es igual a la varianza de la parte más la varianza del R y R, ¿verdad? Entonces esto es lo que tenemos en este caso, ¿verdad? Si yo sumo estos dos me tiene que dar lo mismo. La desviación estándar ya las había calculado, aquí tengo el de repetibilidad, que es este valor, el de reproducibilidad, que es este valor, luego tengo el R y R, que es este valor de acá, luego el de la parte, que fue el último cálculo que calculamos, y luego calculo el total, que viene siendo el valor de la parte, la raíz de la parte al cuadrado más el R y R al cuadrado. Como vemos aquí, raíz de la parte al cuadrado y el R y R al cuadrado. Dentro de lo que podemos calcular también con esta tabla de resumen es la varianza, que es nada más elevar la desviación estándar al cuadrado para cada uno, ¿verdad? Luego calculamos, esta es la variación, ¿verdad? Entonces, recuerden que aquí para calcular la desviación estándar lo dividamos entre 5.15. Entonces, si yo quiero calcular este valor de variación, viene siendo la desviación estándar por 5.15, ¿verdad? Pero ya la tenemos. Por ejemplo, la variación del equipo es esta. La variación del operador es esta de acá. Y la variación de vida R y R la puedo hacer multiplicando 5.15 por la desviación estándar de R y R. Lo mismo el de la parte, multiplico 5.15 por la desviación estándar de la parte. Y lo mismo con el total, multiplico 5.15 por la desviación total. Después tengo el porcentaje de contribución, que ese es el de la varianza. En clase vimos, yo les decía, y que me equivoqué de hecho, que en el porcentaje de la variación, si yo sumaba estos dos me daba 100 y era un error. Lo que me da 100 es el porcentaje de contribución, que es las varianzas, ¿verdad? De las varianzas. Entonces, lo que hacemos con esta columna es dividir la varianza entre la varianza total, ¿verdad? Eso es lo que hacemos en esta, la varianza entre la varianza total, así para cada una de estas. Por supuesto que estas dos, que son las que corresponden al R y R y a la parte, ¿verdad? La desviación, la varianza debida al R y R y la varianza debida a la parte, ¿verdad? Si yo lo sumo, estos sí me van a dar 100, ¿verdad? Como es este caso. Y ese es el porcentaje de contribución, porcentaje de la variación, perdón, que es entonces agarrar las desviaciones estándar y dividirlas entre la desviación estándar total, que este no necesariamente tiene que dar una suma. Pero este valor es muy importante porque este valor de acá, que es la desviación estándar debida a R y R entre la desviación estándar total, es lo que nosotros llamamos el índice de precisión variación total, ¿verdad? Que en este caso es altísimo, ¿verdad? Si lo tomamos igual como un valor que 100 es muy malo y 0 es excelente, ¿verdad? Y aquí tenemos por último la última columna, que es el porcentaje de VE, porcentaje de variación debida al equipo, porcentaje porcentaje de variación de la tolerancia, porcentaje de la tolerancia debida al equipo.
porcentaje de la tolerancia debido a los operarios. Este es porcentaje de la tolerancia completo de R y R, y este es porcentaje de la tolerancia debido a la parte. Y por aquí tenemos el valor total en porcentaje de la tolerancia, ¿verdad? Entonces, este estudio dice que el 85%, o sea, el total, la desviación total, tanto de la parte como de R y R, abarcan el 85% de la tolerancia. La desviación de la parte abarca el 31.5% de la tolerancia. La variación debida a R y R, un 78.86% de la tolerancia, ¿verdad? Y ahí eso es lo que se va sacando, ¿verdad? Entonces esto también lo pueden verificar en el libro, ¿verdad? Ahí pueden encontrar la explicación paso por paso de cada una de las cosas, pero para los cálculos esto es lo que nosotros podemos sacar de este ejercicio. Que lo hicimos en clase, ¿verdad? Lo hicimos directamente desde la clase.